Hola, estoy acá con Jorge Morales, representante del movimiento Vanguardia Nacional Popular, y estamos analizando los dichos de Matamala en su última columna. Y en razón de eso, ¿qué nos podrías decir, Jorge, de la visión que tiene este periodista del gobierno de Pinochet y de la figura de Pinochet? Me parece que es parcial. Muchas de las cosas pueden incluso ser ciertas de las que él habla, pero no cuenta la historia en forma completa, sino que únicamente se refiere al gobierno militar sin ahondar en la génesis que tuvo y cuál fue el periodo inmediatamente anterior a él y que justificó la intervención militar. Un pronunciamiento militar o un golpe militar, como lo que quieran decir, o un pronunciamiento que se tradujo en un golpe y posterior gobierno militar tiene un antecedente y ese antecedente no se analiza por Matamala. Entonces lo encuentro parcial. ¿Y consideras que los dichos en relación a las violaciones de los derechos humanos no son representativos de lo que pasó en realidad? Dice algo que es real, que es aproximadamente 2100 personas ejecutadas y y un poco más de 1000 personas desaparecidas. Pero también volvemos a lo mismo, no hace el análisis de cuántos uniformados perecieron a manos de fuerzas subversivas. Entonces, que fueron más o menos como 700, 800 personas. Es decir, esas personas deberían, por ejemplo, descontarse de lo que es el informe Rettig. No, esas personas de hecho me parece que están en el informe Rettig. Por eso que el informe Rettig aparece tan abultado, porque hay que descontar las personas que eran uniformados que murieron y que murieron a manos del terrorismo, no a manos del gobierno militar. ¿Qué me dices de la figura de Pinochet? Cuando se presenta como una persona traidora que de alguna manera traicionó a sus amigos y que ejecutó ciertos planes terroristas a nivel internacional, eliminando algunos de los que habían sido sus aliados en algún momento. En primer lugar, no hay que tener un culto a la personalidad. A la única figura que uno tiene que llamar como sagrada es a Cristo. El único hombre perfecto fue Jesucristo. Los santos son un pálido copia de Jesucristo. Un verdadero cristiano un alter Christi, perdón, tiene que imitar a Cristo. Por eso hay un libro, por ejemplo, que se llama Imitación de Cristo, de Thomas Kempis. Pero uno nunca va a llegar a la perfección divina, obviamente. Y las personas tienen un claro oscuro, obviamente. Y muchas de las cosas que dice esa columna sí pueden ser reales. No tengo como contradecir muchos de sus puntos. Sí hay algunas cosas que son más bien interpretación que un dato. Sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la traición. Lo que llama también la atención es que a pesar de que Matamala dice que traicionó a los militares, a pesar de aquello, de lo que dice Matamala, normalmente tienen mucha lealtad y un recuerdo y cariño por el presidente Augusto Pinochet. Entonces, ¿dónde hay algo entre medio que no es del todo exacto de lo que dice Matamala? Porque si fuese un dato objetivo, traicionó a los militares, no tendrían los militares el recuerdo que tienen, los mismos comillas traicionados no estarían teniendo no tendrían al presidente Augusto Pinochet como un referente, y lo tienen, se quiera o no, lo es un referente para las Fuerzas Armadas, ahora, en el pasado y probablemente en el futuro también. Más bien me parece lo siguiente: Augusto Pinochet, no digamos el presidente ni el general, sino que antes, en toda su carrera militar, porque hay que saber un poco también la vida del personaje, fue una persona que desde chico se vinculó a las Fuerzas Armadas, que incluso hubo una promesa a la Virgen entre medio, tuvo una enfermedad y prometió que se iba a ser soldado y lo fue. Tuvo una carrera militar más o menos regular, buena, por lo menos buena, si no brillante, y que
en esa carrera militar, sí, obviamente era una persona obediente, no obsecuente, como dice Matamala, porque esa es una interpretación que él da de un hecho. El hecho era que era obediente, que no era un insubordinado. Asume el cargo de comandante en jefe del ejército durante el gobierno militar, el gobierno de Allende, perdón, de la Unidad Popular, por sus cualificaciones técnicas como militar. Hay una anécdota que invitan al general Pinochet a la casa de Allende, porque Allende quería saber a quién iba a nombrar como comandante en jefe, y este caballero, que se presentaba como un viejo, parecía un viejo, estuvo hablando todo el rato sobre la operación UNITA, y Allende trató de sacarle alguna opinión política, y este caballero, que después, mucho tiempo después iba a ser presidente de la República por muchos años, nunca se refirió, nunca le lograron sacar una opinión política, sino que solamente se refirió estrictamente a lo militar, con relación a la operación UNITA, que era lo que estaba en ese minuto. Y a Allende le pareció muy bueno, porque le pareció una persona competente y lo nombró en esa calidad, comandante en jefe del ejército. Y la verdad, y esto lo dicen incluso las personas que son partidarias de Augusto Pinochet, cuando fue el golpe militar, él no lo lideró el almirante Merino. Y el almirante Merino, en una grandeza pocas veces vista, antepuso su propia posición personal en el poder y en la historia. No se quedó él como jefe de Estado, sino que dijo y propuso que fuese la antigüedad de las armas en la que mandara. Y por tanto que fuese presidente de la República el jefe de la rama más antigua de las Fuerzas Armadas y el ejército. Y por eso quedó Augusto Pinochet, y se suponía que iban a rotar cada 4 años. O sea, después le iba a tocar a la Marina, después a Fuerza Aérea, después a Carabineros. Y eso no se hizo justamente a proposición también del almirante Merino, que dijo no, que siga Augusto. Y obviamente Augusto Pinochet fue un hombre muy de las circunstancias, una persona que no buscó el poder, y eso es una tremenda grandeza frente a, en cambio, Allende siempre buscó el poder. Augusto Pinochet no lo buscó, le cayó en las manos y lo utilizó. Esa es la verdad. Por ejemplo, en el almirante Merino no pueden sacar nada con relación a robos, latrocinios, nada. Fue un hombre íntegro, cabal, completamente honesto. Y si hubo excesos, y en realidad hubo excesos por parte de la marinería, eso no es responsabilidad directa del almirante Merino, porque no era un hombre, no era omnisciente. Omnisciente solamente es Dios, entonces no podía estar presente en todos lados. Y cuando hay una conflagración social, cuando hay una revolución o una contrarrevolución, como fue en el caso, claramente hay una batahola, hay un zafarrancho, que obviamente van a caer justos por pecadores, eso es evidente. En relación después, porque dice además que es traidor, que es terrorista, dice que usa varios epítetos. Yo tengo algo que decir al respecto en relación a lo... Tú estás diciendo que le cayó el poder en las manos, que él no lo buscó activamente, sin embargo siempre se le atribuyen abusos de poder, enriquecimiento irregular, se le atribuyen robos de bienes del Estado. ¿Qué tienes que decir frente a eso? Uno no puede ser negacionista, y creo que el negacionismo tiene que correr para todos lados. O sea, tampoco los partidarios de la UP debiesen ser negacionistas de las atrocidades que hicieron ellos, y que antecedieron al gobierno militar y que fueron el origen del gobierno militar. La verdad es que, hasta donde tengo entendido, durante el gobierno militar no hubo latrocinios. Los latrocinios fueron en la época de democracia, y si bien es cierto no lo justifica, pero sí lo explica. Probablemente era porque quería protegerse frente a una persecución posterior.
Y por eso que para él y su familia. Y por eso que el gallo probablemente hizo esto, que no es para nada justificable, pero puede ser entendible. No justificable, pero sí entendible. Ponerse, ¿por qué hizo esto? Aparte que, digamos, enriquecerse. Porque también eso uno también se puede explicar las cosas simplemente por un motivo vil. Pero en este caso yo creo que no solamente fue enriquecerse, sino que protegerse frente a la persecución que iba a sufrir después. En relación a lo que mencionas de la figura de Pinochet como, entre comillas, un eventual personaje que el poder cayó en sus manos, pero que, bueno, finalmente hizo lo que pudo con ello. Se habla mucho de un eventual crecimiento económico en el régimen militar, sin embargo, las cifras al parecer no lo acompañan. ¿Qué podrías decir respecto a eso, frente al crecimiento económico versus lo que vemos ahora? Primero, el gobierno militar tuvo que asumir la reconstrucción del país tras un quiebre institucional y antes del quiebre institucional de una revolución marxista en curso, que fue absolutamente nefasta y que fue sanguinaria también. Y a partir de esta reconstrucción, que primero tuvo un periodo nacionalista, estatista, marcadamente estatista, hasta más o menos el año 76, 77, y después asume otro diametralmente opuesto, digamos, toma una política económica liberal, con los famosos Chicago Boys, qué sé yo. La verdad es que el gobierno militar trató de tal como tú lo dijiste, tratar de hacer lo mejor posible con el poder. Y por tanto asumió en materia económica una visión pragmática, lo que funcionara. El modelo estatista centralizado no había funcionado. Fin, cambiemos entonces. Y trajo entonces una política más liberal, pero no absolutamente liberal. El gobierno militar conservó Codelco, no lo privatizó, que fue una obra, y hay que reconocérsela, del gobierno López, la nacionalización del cobre. Y el gobierno militar no lo echó abajo, no lo privatizó, no lo vendió, no lo eliminó. Lo hizo producir nomás, y producir para el país. Yo que sepa, porque si no serían 17 millones de dólares, serían 17.000 millones de no sé cuántitos millones de dólares. Los que se le atribuyen a Pinochet. Entonces, ¿qué ocurre? Que después vienen políticas liberales, pero entre medio siempre hubo un carácter estatista, proteccionista, nacionalista. El mismo Matamala, sin querer reconocerlo, lo tiene que reconocer. Cuando dice que había un 13% de desempleo y que si no fuera por el PEN y el POG sería un 18%. Bueno, ahí ves claramente una visión estatista, patriota, de asumir la economía con responsabilidad y de querer enfocarse en los más necesitados. Habían empleos de emergencia, que creo que es algo bastante más digno que estar regalando plata, es dar trabajo. Eran trabajos mínimos, pero eran trabajo. Y eso te demuestra entonces un interés claro del gobierno militar de querer asumir el poder de la mejor manera posible. Lo mismo, por ejemplo, que no lo trata la columna de Daniel Matamala, lo omite, que la desnutrición infantil en Chile se elimina con los planes, si bien es cierto, después del ministro Caguas, quien Caguas, porque hizo un choque económico, vino sí un periodo de hambruna, podríamos decir, pero se asume por el Estado la alimentación de los niños en los colegios y vienen los planes de nutrición infantil por parte del doctor Monkever, y eso saca de la desnutrición a los niños chilenos. También hubo una política tan ambiciosa y efectiva como la que tuvo el presidente Frei Montalva con relación a las viviendas sociales. La gente hasta el día de hoy recuerda que el gobierno militar pasaba cortando cinta, inaugurando poblaciones, inaugurando casas, construyendo viviendas. Y eso no se puede mentir. Eso es así. Además, finalmente, con relación al tema económico, el boom económico
de un crecimiento de 7%, 8% promedio entre el 90 y el 98, que dice Matamala en su columna, nadie puede desmentir, y los principales actores de ese boom, que fueron los gobiernos de Elwin y de Frei Ruiz-Tagle, lo reconocen, que fue gracias a el trabajo previo hecho por el gobierno militar, que la democracia cristiana solamente administró. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar hasta acá la entrevista. Quiero agregar Sí. algo. El gobierno militar, mayoritariamente, en líneas generales, no persiguió a la gente por sus ideas, las persiguió por sus actos, por sus conductas, y eran conductas terroristas que desplegaban asesinos como Miguel Enrique. Ok, bueno, vamos a dejar hasta acá la entrevista, como señalaba anteriormente. Muchas gracias, Jorge, y yo creo que cada cual debe analizar los puntos expuestos y tomar su propia opinión. Quiero decir un último dato, porque este es un dato muy importante. Al menos dos ministros de Salvador Allende, durante la Unidad Popular y en entrevista en calidad de ministros de Estado, señalaron que se necesitaba 1 millón de muertos, de 1 millón de chilenos muertos, para poder afiatar la revolución en Chile. Eso fue dicho por Pedro Buscoit, que era ministro de Economía, y dicho por Altamirano. Ok, ya. Hasta luego, que estén muy bien, chao. Adiós, hasta luego.